Sábado 6 tendremos devocional en este lugar, así es que a 6 de la mañana estaremos por acá orando y glorificando a nuestro Rey. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, cada día nos enamoramos más y más de ti. Al ver, Señor, tu fidelidad sobre nosotros, al ver tu gloria que se derrama en nuestra vida, al ver, Señor, cómo nos bendices tú en gran manera, y te ruego, Dios, en esta hora, que tu misericordia, tu gracia se derrame en cada una de estas necesidades, Señor, que están delante de tu presencia. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que cada una de estas personas, Señor, que hacen petición a ti, seas tú, mi Dios, glorificándote en cada uno de ellos. Bendíceles, Dios, en gran manera, y dales a cada uno ese milagro que necesitan. Ahora te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, glorificándote en gran manera. Que seas tú bendiciendo nuestras vidas. Señor, cada acción negativa que haya en nosotros, desarráigala, Señor, para la gloria de tu nombre. Cada impulso equivocado que nosotros tengamos, te ruego en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor, y nos bendigas. Nos ayude, Señor, a ser fieles a ti. Que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, sea en sala, Señor, o a través de las páginas sociales. Seas tú, Señor, glorificándote en gran manera y añadiendo, Señor, cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Libro de los Romanos, capítulo número 9. Lo leemos del verso 1 al verso 8. Y dice la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y así sentados, como les decía al inicio, hoy meditamos en una porción que nos habla de aquellos momentos, en primer lugar, que vivía el apóstol Pablo con sus enseñanzas, aquellas rebeliones que sufría el apóstol Pablo porque sus declaraciones no eran aceptas por los judíos.
Y quiero decirle que ni los apóstoles toleraban a Pablo por eso. Porque las enseñanzas que el apóstol Pablo traía como que contrarrestaban aquellas posiciones judías, aquellas enseñanzas judías. Y ellos venían y se justificaban en que eran descendientes de Abraham, hijos de Moisés, y que les había sido dado la palabra por el Dios de los cielos, que la ley ellos la tenían, y todo eso les daba a ellos supuestamente ciertas atribuciones que ellos se consideraban más que los demás. Hoy vemos, a la luz de esto, que Pablo parece haber llegado al clímax y todo está listo para la práctica de su enseñanza sobre cómo estar en armonía con Dios, cómo mantenerse en la misma relación de reconciliación. Usted ve que Pablo nos ha hablado de justificación, nos ha hablado de santificación y otra serie de doctrinas que son de vital importancia para cada uno de nosotros como creyentes, pero que a la luz de nuestros días, como que esas doctrinas poco a poco las hemos ido echando a la basura. ¿Por qué? Porque cada quien agarra el evangelio como le pega su regalada gana. Y entonces nos contraponemos a Dios, nos rebelamos al Dios de los cielos. Ya se puede imaginar el resultado. No va a ser satisfactorio, porque nadie puede ponerse en contra de Dios y decir salir victorioso. Es imposible. Y es aquí donde surge o surgía un problema más en lo que es la situación judía. Porque cada vez que el apóstol iba a expresar algo, los judíos inmediatamente lo contrarrestaban. Y lo que más contrarrestaban era que Jesucristo es Dios, que ahora no era necesaria la circuncisión y otros detalles más. Y ellos, por tener privilegios, porque son parte de la obra o el obrar de Dios, y supuestamente por tener fe, ellos se consideraban los únicos que iban a entrar al reino de los cielos. ¿Usted se ha fijado que hoy en día hay un montón de locos que dicen a mí que solo ellos van a entrar al reino de los cielos y que los demás no? Eso hace inútil a nuestro Cristo. Imagínese usted, la mayoría de iglesias evangélicas aparecieron de 1800 para acá. O sea, de 1800 para atrás, Cristo fue inútil y no salvó a nadie. No puede ser. Donde el Dios de los cielos, desde que subió a la cruz del Calvario, empezó a derramar misericordia y misericordia y misericordia y gracia, a tal grado que nosotros también hemos alcanzado parte de esa gracia del Señor. Y mientras Cristo no venga, la gracia del Señor seguirá ganando adeptos. Y la familia del Señor irá creciendo. Y cada día se añadirán los que han de ser salvos. A la luz de esto, queremos ver algo que hemos denominado los privilegios, las obras y la fe. Los privilegios, las obras y la fe. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo
tiene que enfrentar ciertas dificultades y muchas veces dificultades muy graves, porque hasta los mismos apóstoles de Cristo se le ponían en contra. ¿No se acuerdan ustedes de aquella porción en donde Pedro está con los judíos y come bien, pero después vienen vienen los gentiles? Él come bien con los gentiles, pero después vienen los judíos y él viene y se va con los judíos y arremete contra la gentilidad. ¿Por qué? Por la circuncisión. Porque él quería que los gentiles se circuncidaran, al igual que los judíos. Al igual que la ley que decía que todo israelita tenía que ser circuncidado al 8º día. Pero imagínense nosotros los gentiles, ¿qué sabemos nosotros de circuncisión? No sabemos nada. ¿Qué sabemos nosotros de ley? No sabemos nada. Si la gentilidad, usted recuerda, según la Biblia lo establece, era abominación al Dios de los cielos por su sincronía de pecado, por su idolatría, por su paganismo. Pero cuando viene Cristo, Cristo hace lo imposible. Lo que el hombre no podía hacer, lo que la ley no podía hacer, Cristo lo hace. Él dice: yo me voy a otro pueblo que no es de ese redil, pero que también es mi redil. Y se refiere a usted y a mí, mi hermano. No se está refiriendo a otros, a usted y a mí, que éramos abominación a Dios. Ahora somos aceptos por el Señor por la preciosa sangre de nuestro Rey Cristo. Y eso es lo maravilloso, que no siendo nada, ahora somos hijos de Dios. Habiendo estado en escala de condenación, ahora somos aceptos por el Señor, por la bendita misericordia de Cristo. Algo que se nota es el hecho de que los judíos, algo que no les calaba en su cerebro, es el evangelio de la fe. No les calaba. Para ellos había que hacer obras, para ellos había que avanzar, para ellos había que circuncidarse, para ellos había que hacer muchas cosas, tal y como la ley así lo prescribía. Pero viene un hombre hace 21 siglos y cambia las cosas. Y dice que todo aquel que confiese a Cristo es salvo. Y luego dice Pablo: y esto es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Esa parte no les calaba a los judíos, y menos a los apóstoles. ¿Cómo es eso? De que no hay que hacer nada. ¿Cómo es eso que con solo creer yo soy salvo? Pues ese es el regalo del Señor. Y no le preguntó a usted si es bonito o es feo, si es gordo o es flaco, si tiene real o está palmado. Lo único que el Señor ve en usted es que tiene una necesidad y Él le tiende la mano para que se agarre de Él y reciba de Él misericordia. Entonces los judíos no entendían lo que es el evangelio de la fe. Y así muchos cristianos hoy día, que tampoco les cala el evangelio de la fe, que tampoco les cala el hecho de que es Cristo el que nos elige a nosotros, es Cristo el que derrama misericordia, es Cristo el que obra en los corazones. Y que nosotros hagamos lo que hagamos no nos sirve para nada, porque a Él le plació derramar misericordia y derramarla en abundancia. Ahora, se argumenta que para poder ser salvos necesitamos hacer obras.
En ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo que Santiago expresa, lo está expresando por salvación, lo está expresando por fe. Santiago dice, muéstrame tu fe, y yo te muestro mis obras. ¿Por qué Santiago se refiere a eso? Porque no es posible que un cristiano diga que es cristiano y viene a su hermano hecho lata y no le ayuda. Mire a su hermano con hambre y no le dé de comer. Mire a su hermano sediento y no le dé de beber. Mire a su hermano desnudo y no lo vista. No puede ser. Porque todos aquellos que somos cristianos, para la honra de Cristo, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y aunque no le guste. Pero si todavía no ha hecho eso, empiece. Porque de lo contrario, en lugar de ir para arriba, va para abajo. Porque cada uno de nosotros debe de aprender a ser un poco desprendido y a vivir el Evangelio tal y como el Señor así lo ha prescrito. Pero tampoco es el hecho de que para salvarse usted necesita de las obras. Para salvarse usted necesita creer en el que dio la vida por usted. Necesita creer en ese sacrificio perfecto. Necesita creer en la sangre de Cristo. Necesita creer con fe que verdaderamente Cristo pagó por usted. Así es que todos aquellos que quieren argumentar que hay que hacer obra, están perdidos. Todos aquellos que se esconden en los privilegios, mire, esa es otra cosa, otra locura. Era la que vivían los judíos, por cierto. Ellos se escondían en los privilegios, se escondían en las acciones, se escondían en la supuesta fe y en todo aquello que Dios les había dado, pero eran los primeros desobedientes al Señor. Ahora Pablo viene y regresa sobre el tema de la fe, el tema de Israel, y les recuerda a los judíos que se encuentran, o mejor dicho, que no se encuentran, porque tendría que ser esa la posición, que Pablo les hace ver a los judíos que ellos no son mejores que los gentiles, y le dice a los gentiles que tampoco son mejores que los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie es más que nadie. Nadie, aunque ostente el título de cristiano y la sangre de Cristo esté en su corazón, no es más que los demás. Al contrario, debiera de ser más humilde, debiera de ser más entregado, debiera de ser ejemplo a los demás, debiera de darse el todo por el Señor, porque es cristiano, que la sangre de Cristo está en su corazón, la gracia del Señor ha sido derramada sobre él, y algo más precioso todavía, el Espíritu Santo está en su corazón. Eso es lo maravilloso, que es el Señor el que verdaderamente hace la obra en cada uno de nosotros. Y Pablo le hace ver a los judíos, y por eso se enojaban, que no son judíos los que dicen ser judíos, ni israelitas los que dicen ser israelitas, sino aquellos que han estado en la disposición para con Dios. Si usted recuerda esta conjetura, aseveración o lo que Pablo verdaderamente dijo en ese momento, causó gran malestar a los judíos, porque ellos se consideraban privilegiados, se consideraban los mejores. Somos salvos porque Cristo vio en nosotros méritos, vio en nosotros que somos verdaderamente los buenos, aquellos son los malos,
Y no es cierto. Y máxime que durante todo el Antiguo Testamento usted lee que para Dios la gentilidad era abominación. Por eso ahora Pablo trata de explicar más ampliamente sobre ese tema de Israel. Y oiga eso, y las razones de su fracaso delante de Dios. Porque Israel fracasó. Toda su vida Israel fracasó. Y hoy mire, Israel es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque no gozan de la cobertura que debieran de gozar, no gozan de los privilegios que debieran de gozar, porque ellos rechazaron y siguen rechazando a Cristo. Entonces sabemos que eso también tiene un propósito. El hecho de que Israel rechazara a Cristo era el propósito de Dios para que nosotros pudiéramos entrar y percibir el Evangelio. No sé si me están entendiendo. Gracias al fracaso de Israel, a la rebeldía de Israel, viene el Señor y ahora se va a otras ovejas que no eran del redil de Israel, pero que ahora eran redil de Él. Y bendita su misericordia, porque el Señor es el que nos ha adoptado. Cristo lo cambió todo. Y el nuevo evangelio de la fe, que es fe, es justicia, es la que abre la puerta de la salvación y no la ley justicia. ¿Qué quiere decir con eso? Que es nuestra fe en Cristo lo que nos hace a nosotros salvos. Entonces puede aprender toda la ley, pero si usted no tiene fe en Cristo, está frito. Se puede hacer todas las obras que usted quiera, pero si usted no le abre su corazón a Cristo, usted se muere, espiritualmente hablando. Que lo que nos hace aceptos al Señor es que nosotros creamos en Él. Nosotros abramos nuestro corazón delante de Él y lo reconozcamos como nuestro Salvador personal. Yo lo he dicho muchas veces, pero una persona puede haber vivido 100 años en la tierra y haber hecho miles de obras. Ser de esas personas altruistas, se llaman, que están dispuestos siempre a darle a los demás, a ayudarle a los demás y a hacer cosas en beneficio de los demás. Hay gente así en la tierra. Pero no abren su corazón al Señor. Y si no abren su corazón al Señor, de nada les sirvió todo ese altruismo, porque al final siempre se irán al infierno. Pero una persona pudo no haber hecho nada y en el momento de agonía le abrió el corazón a Cristo y se lo entregó. Ese que no hizo nada se fue al cielo, y ese no se bautizó. Ese no hizo otra más cosa de que abrirle el corazón a Cristo. Pero viene el Señor, que es amplio en misericordia, y a última hora le da la oportunidad de ser salvo. Si no, fíjense en aquel que estaba en la cruz a la par de Cristo, que dice la palabra que ese estaba desechado por la sociedad y que nadie quería tener una relación con él porque estaba desechado, condenado a muerte, crucificado a la par de Cristo. Pero al ver al maestro, le dice al maestro: Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. En el último momento de su vida, él le dice a Cristo que se acuerde de él cuando esté en su reino. Y el Señor le dice: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios a eso. Y no hizo obra. Al contrario,
ni le devolvió nada a los que les había robado, ni indemnizó a los que pudo haber matado, qué sé yo cuántos delitos había cometido. De ninguno de ellos se arrepintió. Solo se arrepintió y reconoció que Cristo era la razón de ser en su momento. Y es lo que nosotros debemos de tener en alto siempre, que Cristo es la razón de ser de nuestra vida. Y que es la única puerta que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Veamos cómo Pablo explica con detalles esta situación. Versos 4 y 5 dice la palabra: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo creo que este verso 5 se lo han de haber arrancado en su Biblia a los testigos de Jehová, porque para ellos Cristo es un profeta, no es Dios. Y aquí dice en el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Israel, que es el pueblo amado de Dios, usted nota, leer el Antiguo Testamento, que ellos tuvieron una posición privilegiada por cuanto fueron escogidos entre muchas naciones como el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Israel tuvo una posición honrosa. Israel tuvo grandes privilegios. Israel fue amado por el Señor, protegido por el Señor. Y el Señor mismo anteponía cualquier cosa por Israel con respecto a los demás. Dios peleaba sus batallas hasta el grado que el pueblo enemigo, o los pueblos enemigos, porque eran muchos, dicen las Escrituras que Israel peleó contra 31 reinos y a los 31 venció. Sin embargo, Israel, a pesar de tener los privilegios, a pesar de gozar de la cobertura, del respaldo, de la bendición de Dios, a pesar de ser protegido por Dios, guardado por Dios, bendecido por Dios, Israel le daba la espalda a Dios. Yo le pregunto a ustedes esta noche, pero sea sincero, ¿cuántas veces usted le ha dado la espalda a Dios? ¿Aló? ¿Cuántas? Que Dios nos está diciendo, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, y yo vengo siempre de rebelde. No, esto es lo que yo voy a hacer. Lógico, nos rebelamos y papá Dios viene y hace de la suya con nosotros. Y después nos preguntamos, ¿por qué, Señor, me están pasando estas cosas? ¿Por qué, Señor, estoy recibiendo reveses? ¿No será que le has dado la espalda a Dios? Igual que pasa a los padres con los hijos. Papá le dice al hijo, mira, no hagas tal cosa que te va a ir mal. Pero viene el hijo, como es rebelde, ya de nacimiento viene incrustada esa cosa en uno, él hace lo contrario. Es lógico, no le va a ir bien. Aparte del fracaso que va a tener, viene el papá, se saca el fajón y le suelta 2 que 3 para que aprenda. El papá se respeta. No, dicen los padres ahora, es que a los hijos no hay que tocarlos, alcahuetos. Por eso están los hijos rebeldes, por no tomar las acciones que deben de tomar. La Biblia dice que aquel que no educa y corrige a su hijo, no lo ama. Por eso Dios también dice en su palabra, que al que Él ama, Él lo corrige, Él lo endereza y le da también para que aprenda.
Pero Israel era de las personas o de las naciones privilegiadas, que no eran muchas, solo era una. Pero Israel le daba la espalda a Dios cada momento. Y Pablo hace el reconocimiento de la nación judía y le hace el señalamiento de la cantidad de privilegios que ellos tenían, como dice el verso 4. Tenían adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, 6 privilegios había señalado Pablo a Israel, que los llevaba a tener una forma correcta para adorar a Dios. Y sin embargo, hasta en eso fallamos. Nosotros que somos privilegiados también, que sin ser nadie, el Señor nos ha dado un nombre, que habiendo de ser destinados a la condenación eterna, el Señor derrama su sangre preciosa por nosotros y nos incrusta en la familia de Dios. Que nosotros recibimos bendiciones tras bendiciones de parte del Señor. Y nosotros somos viejos con Dios, viejos con el Señor. ¿Qué va a hacer Dios? Ni hacer lo que llegamos. Cada vez que se nos ocurre, le damos la espalda a Dios, nos rebelamos a Dios. Y más si Dios usa un gritón para que les esté señalando a cada rato su detalle, peor que queramos obedecer. Entonces hay un problema de nosotros, yo creo que es genético. No sé qué significará esa palabra, pero sí es bonito. Problema de genética con nosotros, que viniendo de una, ¿cómo le diría?, de una generación divina, porque la sangre de Cristo está en nosotros. Amén. Porque si no está la sangre de Cristo en usted, pasa y se convierte. Que la sangre de Cristo baña nuestra vida. Nosotros deberíamos de ser 10 en todo. Excelentes creyentes. Personas llenas del Espíritu Santo, con gran poder y dispuestos a todo por la obra del Señor. A lo que va, montón de miedosos somos nosotros. Y ahí andamos escondiéndonos, evitando los privilegios y evitando todo aquel mover que debemos de tener para con el Señor. Y eso sí es Israel. Israel gozaba de adopción de Dios, de la gloria de Dios, del pacto, de la promulgación de la ley y el culto y las promesas. E Israel le daba la espalda a Dios. Ahora vea eso. Mientras el mundo gentil se sumaba o se hundía, mejor dicho, se sumía en las tinieblas, en la oscuridad, en la ignorancia, en el paganismo, Israel conocía lo que Dios pedía de ellos, porque Dios siempre les divulgó con antelación lo que quería del pueblo de Israel, igual que te lo ha divulgado a ti, iglesia, que Dios con antelación te ha dicho qué quiere de ti. Y no es lo que tú has pretendido darle, es lo que Él quiere de ti. Que cumplas su propósito, que cumplas el objetivo por el cual Dios te ha llamado. Pero que eso está difícil. Y como solo en mí se fijan, dice, ¿por qué no ven a fulano? Miren, mengano, perencejo, que ni viene, ¿y por qué no lo van a tener que vaya a trabajar? A mí en lo particular no me interesan ellos. Nosotros hacemos la diferencia. Y eso apréndalo. No se fije en los detalles de los demás. No se fije en las acciones de los demás. Solo vea cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó a usted. Y abra su corazón a Cristo. Y siga adelante y haga la diferencia, que la bendición es para usted. Si es así. No, pero
Dios está diciendo, quiero que hagas tal cosa, que no puedo. ¿Y por qué no le dicen a fulano? Él no está haciendo nada. No, pero es que es a ti que te lo está diciendo. Sí, pero yo no quiero. Y si yo no quiero, no me pueden obligar. Porque hasta ese extremo hemos llegado. De decirle a Dios que es un inepto. De decirle a Dios que no tiene capacidad. De decirle a Dios, ¿y para qué me escogiste a mí si yo estaba bien en el mundo? Igual que los judíos. Por eso estamos como estamos. Pero el Señor, aparte de los 6 privilegios, también les había otorgado otro privilegio que era mayor todavía. Y era el hecho de que en la carne del mismo pueblo de Israel había salido el Mesías, el propósito de Dios para la salvación de la humanidad. Claro, el pueblo de Israel no lo entendía, porque ellos esperaban, y hasta la fecha lo siguen esperando. A lo mejor quieren un Mesías ojo jalado. Hoy está de moda la absolución de las razas, que ahora todos son uno, pues a lo mejor quieren algún Mesías negro o amarillo, o tal vez se lo inventan rojizo. Pero el Mesías nació y ellos mismos lo llevaron a la cruz del Calvario. Y ahora que Pablo explica que había uno que había nacido y había uno que había pagado el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ellos no lo aceptaban. Y no lo querían a Pablo, y lo desechaban. Pero dice Pablo en el verso 5, de quienes son los patriarcas, dice Pablo, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Aunque a muchos no les agrade, Cristo es Dios. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y dice, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Yo creo que no hay más que entender ahí. Nuestro Cristo es Dios. Y Cristo vive, y vive para siempre. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. O sea que no solo le da privilegios a Israel, sino que también personalmente el Dios de los cielos descendiente en la figura de Cristo, desciende y mora con ellos. ¿No se ha fijado el privilegio que usted tiene? Aparte de todo lo que la Escritura le da, el Espíritu Santo descendió y mora en usted. Pregunta, ¿y lo merece? ¿Qué vamos a merecer nosotros? Gracias le doy a Dios que su mirada la puso en este paso de deshonra y Él lo ha hecho un paso de honra. Gracias le doy a Dios que no siendo nada Cristo pone su mirada en mí y Él me hace una persona útil a la obra de Dios. Así debiéramos de sentirnos nosotros cada día. Y en lugar de estar renegando y en lugar de estar abriendo la bocota para decir locuras, mejor le digamos a Dios, gracias Señor, porque tú has puesto tu mirada en mí y aunque no lo merezca, Señor, aquí estoy para servirte. No que inventamos excusas y hacemos cosas locas y desechamos el obrar de Dios en nuestra vida. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, esto es algo lógico que el Señor pone en su palabra clara. Dios le había dado a Israel promesas de excelentes privilegios y en algún momento determinado Israel dudaba de él. Pero Dios no había fallado. Dios no falló nunca en nada, ni va a fallar en nada. Pero Pablo hace ver
al pueblo judío que no es judío aquel que dice que es judío, que no es judío aquel que anda en medio de las naciones. ¿Se han fijado que hay un montón de locos que van a nacer de Israel y ahora dicen que tienen ADN israelita? ¿De dónde? Yo tengo por ahí un par de nacos, si se les digo ahorita, un par de nacos, que ahora dicen que tienen ADN judío. ¿De dónde van a tener ADN judío? ¿De dónde? Si para empezar los gentiles somos abominación para ellos. Pero, Israel viene teniendo los privilegios que tenía. Le dan la espalda a Dios. Y Pablo hace ver en esencia la primera objeción que le hacen, que Dios no es infiel a sus promesas. El infiel es el hombre. Usted y yo somos infieles delante de Dios a cada rato. Cada vez que se nos ocurre, nos volvemos infieles delante del Señor. Libro de los Números, capítulo 23, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Pero no, si que como Dios es misericordia, Él va a pasar por alto todas las locuras que yo hago. ¿Cómo no? Bueno, si acá nos atrevemos a decir que yo ya le dije a Dios que tal día voy a llegar, ni siquiera, bueno, y si no, pues también. Yo voy a escoger los días que voy a llegar y Él a mí no me puede obligar. Pero tenemos el título de cristiano y queremos que resluzca el título de cristiano. Se nos olvida que todos los días de nuestra existencia, sea en casa, sea fuera de casa, nosotros debemos de estar conectados con el Dios de los cielos. Nunca apartarnos de Él. Sé que Pablo le hace ver a los judíos que su fracaso, sus fallas, es porque ellos se apartaron de Dios. Y le dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, dice el verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada tu descendencia. ¿No se ha fijado que hoy día los cristianos, muchos cristianos de hoy día, no, yo soy cristiano porque es que mi mamá es cristiana, mi abuela es cristiana? Le digo esa noche, Cristo tiene hijos, no nietos. Y todos, independientemente sean hijos de cristianos o no, tenemos el deber de abrir el corazón delante del Señor. Y el Señor reconoce como creyentes cristianos a aquellos que abrieron su corazón delante de Él y lo reconocieron como su Salvador personal. No por venir a la iglesia, no por tener privilegios dentro de la iglesia, no por ser desprendido de la bolsa, que no lo son, sino por abrir el corazón delante del Señor. Pablo declaró allá en el libro de los Romanos, capítulo 2, versos 28 y 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, y aquí hay una gran, ¿cómo diría?, aseveración para nosotros. Porque que los judíos, para ellos su circuncisión era al 8º día de nacido. Nosotros los gentiles no sabemos de circuncisión. Entonces viene el Señor para hacernos aceptos. Él se convierte en nuestra circuncisión. Es Cristo nuestra circuncisión. Es Cristo la razón de ser de nuestra vida. En Cristo nosotros somos salvos. En Cristo estamos limpios por la gloria del Señor. Y eso no lo entendían los judíos, ni los entienden hasta la fecha. Por eso es que nosotros
debemos siempre estar de la mano del Señor. Nosotros debemos siempre vivir bajo la cobertura de Dios, honrándolo, adorándolo y viviendo siempre obedientes a su palabra. Versos 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vea, eso es maravilloso. Usted veo que hoy día todo el mundo dice ser hijo de Dios. Hoy día todo el mundo se rotula, se titula como hijo de Dios. Pero ¿cuántos se gozan verdaderamente delante del Señor? Aún en la congregación. Usted va a ver en esta y en todas las congregaciones que mucha gente llega, pero no toda hace lo correcto delante de Dios. No toda se humilla delante del Señor y abre su corazón, sino un poquito, como siempre, un poquito, un grupito. Y los demás, muy bien, gracias. Y es que a mí me tienen que reconocer que yo soy cristiano, que soy yo hijo de Dios, porque yo soy de las personas privilegiadas. Yo tengo privilegio en la iglesia. Y el pastor puso su mirada en mí porque sabe que yo soy. Eso no sirve para nada. Para nada. Puedes tener 10 privilegios, 100 privilegios en la iglesia. Y si tú no abres tu corazón, ya sabes a dónde vas. Mejor humillémonos al Señor. Mejor tengamos fe en el Señor y vivamos por fe lo que es esa adopción que Cristo nos ha dado. El Señor dice, sino los que son hijos según la promesa. Israel tenía una promesa, nosotros también tenemos una promesa. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios es salvo, gloria a Dios a eso. Todos aquellos que confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos salvos. Y día a día nos humillamos delante del Señor, máxime cuando cometemos atropello delante de Dios. Porque el Espíritu Santo nos está señalando siempre que nos hemos equivocado y que le hemos fallado, y entonces debemos humillarnos a Él. Pero hoy en día, ¿para qué? Ya me humillé una vez, me estoy humillando todas las veces. Y es allí donde fallamos, que nos enaltecemos en nuestro corazón, nos enaltecemos en todos nuestros privilegios, en todas nuestras acciones, y dejamos la esencia del Cristo vivo en nuestra vida. El Israel es contristado con el judaísmo, hasta ahora heredero oficial de Abraham, y rechazado también por su falta de fe. Pero para nosotros también es igual, porque no basta tener privilegios, sino que debemos de tener una fe genuina en el Señor. Está bien que participemos de los ritos religiosos que hacemos, está bien que nos gocemos delante de la presencia del Rey, pero debemos de creer con fe de que Él nos dio la victoria y que con Él vamos hacia la eternidad. Debemos de arrepentirnos cada día de las cosas malas que hacemos y entregarnos al Señor para que sea Él glorificándose en cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan? Hace un año yo les decía a ustedes, no cojan partido, no se metan en problemas. Dios va a dar la victoria. Yo le digo, he pasado un año suplicándole a Dios de día y de noche su misericordia, su gracia, su respaldo, su cobertura, y que sea Él, oiga eso, ejecutando su voluntad. Porque
Que si hubiera sido la voluntad de Él que esto pasara a otras manos, pues ya, ni modo, gloria a Dios. Él manda y obedece. Pero Él siempre, siempre, siempre cumple su palabra. Y la palabra de Él para ti es que te da victoria y que estarás con Él por la eternidad. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Y así de pie